Ok, ya. Sí. Buenas noches, ya estamos. Estamos dando un momentito para que se reúnan, para que entren los que tienen que entrar. Sí, buenas noches tengan todos ustedes. Es un gran privilegio poder estar nuevamente aquí con todos mis hermanos por ese amor que tienen a la palabra, por su fidelidad. Gracias y vamos a comenzar con una oración, dando gracias a nuestro Padre por todos, por todos los que estamos aquí reunidos y por los que vayan a escuchar. Bendito seas, Padre Celestial, te damos las gracias por este día, gracias por permitirnos estar nuevamente aprendiendo de tu palabra. Gracias porque nos has dejado la maravilla de tu palabra. Este es un gran privilegio, Padre, que no podemos explicar, lo que mi cerebro no alcanza a explicar, lo que se siente poder hablar acerca de ti, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todas las bendiciones, gracias por tu amor, gracias por mis hermanos los que están presentes en Zoom, en YouTube, y por todos los que van a escuchar nuevamente, porque cada corazón sea edificado, porque las palabras que hoy tienes para nosotros puedan permanecer en nosotros, podamos estar firmes en ellas. Gracias te doy, Papito Santo, por eso. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo te doy las gracias. Amén. El día de hoy traigo el tema de el testimonio de un hijo de Dios. Hace unos meses estaba pensando acerca de mi persona, acerca de lo que Miriam quiere dejar en este mundo. Y lógicamente pensé qué es lo que quería transmitir, qué es lo que quería que mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mi mamá, mi familia pensaran de mí, qué es lo que yo les iba a dejar. Y esto me vino a causa de que tuve una pérdida de una tía que vivió muchos años y ella dejó un testimonio muy agradable. Entonces yo pensé en eso, qué es lo que quería yo dejar. Y lógicamente que yo no quería dejar solamente que recordaran mi nombre, sino quería dejar un testimonio, ¿verdad? No quería dejar dinero, herencias, sino que vieran el amor que tengo hacia mi Padre y a nuestro hermano Jesucristo. Y es por eso que empecé a indagar sobre este tema. Y se llama el testimonio del Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, testimonio es una declaración o manifestación que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo, ¿verdad? O bien es hablar favorablemente o aprobar a alguien y ser testimonio de algo. La definición en griego es el testimonio de todo lenguaje, o sea, es un testimonio ante un lenguaje que permanece al modo de expresarse del ser humano. Quiere decir que son que crean actos concretos de palabras habladas por sí solas, que son capaces de indicar. En sí, es manifestar tu ser, tu personalidad, tu intimidad, lo que puede decir que es nuestra propia vida la que atestigua ante los demás. Ya sea un testimonio favorable o en contra de la persona, ¿verdad? Todos hemos tenido un testimonio. Yo en el transcurso de mi vida he tenido un testimonio, un antes y un después.
Y en eso vamos a enfocarnos, en un antes y un después. Entonces, ¿cómo se puede dar un testimonio? ¿Cómo yo puedo dar un testimonio? ¿Cómo se da el testimonio de mi vida? Es por medio de palabras y obras, que es una declaración, ¿verdad? Yo hablo y actúo. Muchas veces hablamos y no actuamos con nuestras palabras. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, y el gran testimonio que tiene nuestro Padre hacia los hombres es muy claro. El testimonio de nuestro Padre es grandiosamente claro. Si vemos toda la creación misma, nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo lo que Él hizo para nosotros. Cómo puede funcionar nuestro cuerpo, todo lo que tiene por dentro. Vemos el poder eterno y la naturaleza divina de nuestro Padre. Algo con certeza que nosotros realmente sí podemos saber es que el testigo perfecto y fiel de nuestro Padre hacia nosotros ha sido nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios 15, en este libro nos habla de una evidencia de la resurrección que promueve el error de los que se estaban negando en Corintios en creer la resurrección. La resurrección de Jesucristo se basa en una evidencia de muchos testigos oculares, incluyendo a Pablo mismo. Y es la verdad más grande que se proclama como la base fundamental del Evangelio. Es muy importante saber que Jesucristo vino, que nació de María. Es muy importante saber que Jesucristo, ¿verdad?, fue crucificado, que entregó su vida. Es muy importante todo eso. Y mucho más importante es la resurrección de Jesucristo. Porque muchos piensan, ¿verdad?, que Jesucristo murió. Y no es cierto, ¿verdad? Jesucristo está vivo. Entonces, aquí en Primera de Corintios 15, ¿verdad? 1 al 4, nos habla acerca de esta gran verdad. Y voy a comenzar a leer lo que dice estos versículos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, ¿verdad? Además os declaro, os hago expresar, porque Pablo ya les había dicho acerca de este tema y él les está diciendo, otra vez les vuelvo a decir, ¿verdad? Les vuelvo a decir, por si hay algo que no lo conocen, que desconocen de Dios. El evangelio, las buenas nuevas, las noticias de salvación, ¿verdad? Que es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también recibiste y en la cual también perseveráis, o sea, estás firme en ellas. 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis la palabra que os he predicado. Les recuerda, ¿verdad? Como les dije, que ya les había dicho y que otra vez se los vuelve a decir para que estén firmes. Dice, por el cual sois salvos. Que retengan esa palabra en su memoria, ¿verdad? Que ellos están siendo salvos por ese sacrificio perfecto. Si no creéis en vano, ¿verdad? Que es imposible, porque la fe descansa en la resurrección de Cristo. Porque primeramente, fíjense lo que dice en el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Primeramente, ¿verdad? Entre los puntos muy importantes, primeramente os he enseñado, más bien se los demostré, lo que asimismo recibí de parte de quién, de Cristo, por revelación, que Cristo murió por nuestros pecados, porque Él se dio, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, porque esa era la voluntad del Padre, conforme a las Escrituras.
Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso versículo, como toda la palabra de Dios. Dice conforme a las escrituras. Y si dice conforme a las escrituras es porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Lo que Dios dice, eso se cumple. Pablo considera este testimonio de gran importancia porque son las que dan testimonio de Jesucristo. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Nuevamente nos vuelvo a decir, lo que yo les estoy diciendo no son palabras por revelación, ¿verdad? Pero son conforme a las escrituras. Entonces, fue sepultado, está íntimamente ligado con su resurrección en el momento, ¿verdad? Entonces, Jesucristo sabía que la tumba no iba a ser su destino final, sino iba a ser una entrada a la vida, tener ese cuerpo glorioso, ese cuerpo celestial, y con ello la salvación de todos nosotros. Resucitó en griego, esta palabra quiere decir está resucitando, ¿verdad? Está resucitando. Y como vimos otra vez, conforme a las escrituras, no puede ser nada quebrantado, si es conforme a las escrituras. Entonces, si nosotros recordamos un poquito ahora en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, ¿verdad? Y se le dio para que leyera al profeta, el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió, ¿verdad? Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y libertar a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, vemos en Lucas 4:22 que dice, ¿verdad? En Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Será que estaban solo maravillados por las palabras de gracia que decía Jesús? En Salmos 45:2 nos dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Las palabras de gracia que decía Jesucristo. Y cuando dice la expresión, Jesucristo siempre dio buen testimonio ante los hombres. Cuando dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿Verdad? Así como diciendo, bueno, y si leen ustedes el capítulo, ellos decían, bueno, pues, como, no, o sea, no creían, ¿verdad? Este no es el hijo de José. ¿Cómo él habla con tanta sabiduría? El Marcos 13:54 nos dice, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Todavía en el 55. ¿No se llama su madre María? Vean lo que dice, ¿verdad? Hay que leer la palabra como está escrito. Dice, no se llama su madre María, no dice Guadalupe o dice María. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Oh, entonces María tuvo más hijos, ¿verdad? Tuvo más hijos. O sea que prácticamente ella no se quedó siendo virgen, ¿verdad? Como muchas personas saben, ¿verdad? Muchas personas siguen creyendo eso. ¿Por qué? Porque no se han tomado no han escudriñado la palabra de Dios. Entonces, eso mismo creía yo, ¿verdad? Por ignorancia. La ignorancia no es algo que sea malo. Yo ignoro muchísimas cosas aún. Pero entonces es importante que leamos la palabra de Dios. Solo nos habla de María, ¿verdad? Sí, cuando él tuvo a Jesucristo era virgen, ¿verdad, María? Ya después, lógico que tuvo muchos hijos, no pudo seguir siendo virgen porque ahí nos está diciendo, pero vamos a seguir. 56.
¿no están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Jesús comenzó su ministerio con un buen testimonio, como les dije. Ahora bien, cada uno de nosotros, desde que hemos nacido, hemos adquirido un testimonio aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿qué es lo que yo estoy proyectando como hijo de Dios? Porque el tema se llama el testimonio del Hijo de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios de Jesucristo y nosotros somos hijos de Dios también. Parece que estas palabras son para ti y para mí. ¿Cuál tiene que ser nuestro testimonio? ¿Qué es lo que yo estoy proyectando a mis hermanos? ¿Qué es lo que yo estoy transmitiendo con mi vida a mi prójimo, el que está a mi lado? Ya no me preocupo por todo, o sea, por el que está a mi lado. ¿Cómo yo vivo en mi casa? ¿Verdad? No podemos hablar, ¿verdad? El día de hoy les estoy atestiguando de un Dios vivo, de un Cristo vivo, si yo no puedo tener un testimonio vivo en mi propia vida. Sería imposible que yo pudiera hablar de un Dios vivo si yo no lo estoy manifestando, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesucristo, verdad? ¿Qué dijo Jesús, más bien, porque estamos hablando de Jesús, acerca de su testimonio? ¿Qué dice él? ¿Qué nos dice? Quisiera que fuéramos a Juan 5:31, y en Juan 5:31 nos dice lo siguiente: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque Jesucristo no puede hablar de él mismo, sino porque si él siempre está enfrente de él, su Padre, nuestro Padre. Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios. Siempre. O sea, él no podía hablar de sí mismo. Oh, pues yo soy bien amoroso, yo soy muy piadoso. No, él no podía dar testimonio de sí mismo. ¿Por qué? Porque había alguien, ¿verdad? Alguien con él. 32. Por eso dice, mi testimonio no es verdadero. 32. Otro, ¿verdad? Otro, refiriéndose a otro, es el que da testimonio acerca de mí, el Padre. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pues la conexión que hay entre él, el Padre y el Hijo, ¿verdad? Dios y su Hijo Jesucristo. Vosotros, 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Y sí, ciertamente que fue así, porque Juan el Bautista, primo de Jesús, dijo, este es el que viene después de mí, que era antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar ni el calzado, ¿verdad? Ni la correa de su calzado. 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seas salvos. Cuando dice que él no recibe testimonio de hombre, es que el que no depende de testimonios de humanos, para que nosotros ahora seamos salvos. Se refiere a que él no puede, que se refiere a que él para ayudar a vuestra salvación, ¿verdad? Se refiere a que él para ayudar a vuestra salvación, ¿verdad? O sea, él no necesita un testimonio del ser humano. ¿Por qué? Porque la salvación solamente vino mediante Jesús. No hay ningún otro nombre bajo en el cielo, ¿verdad? Y dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay ninguna religión, ningún lugar, ningún templo donde puedan darte salvación si no es por medio de Jesucristo. 35. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. 36. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea, ¿verdad? Obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Él tenía mayor testimonio que Juan. Él tenía más testimonio que Juan. Incluso Juan dijo, ¿verdad? Que era necesario que él menguara y que él creciera. Entonces, también el Padre que me envió, 37, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ¿verdad?
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ¿verdad? Porque Jesús refiriéndose, ¿verdad? Que ha dado testimonio de él. Dios ha dado testimonio de Jesús. ¿Desde dónde? Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, nunca habéis oído su voz. ¿Por qué? Porque solo los que son de Dios, la voz de Dios escuchan, la voz de Jesucristo escuchan, ¿verdad? Porque Dios le dio todo el poder a Jesucristo. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Es obvio, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a tener la palabra morando en nosotros si no hemos creído en Jesucristo? No la podemos tener. Es el hecho de creer en él para que nosotros esa palabra pueda vivir en nosotros y pueda ser un testimonio para los demás. La importancia, ¿verdad? Tiene una gran importancia aquí, juega un papel muy importante acerca de las palabras que dice Jesucristo y cuando él actúa sobre ellas, palabras y obras, ¿verdad? Muchas veces hablamos y no hacemos. Entonces, Colosenses 3:23 23 y 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Verdad? Todo lo que hagáis en esa tierra, hacerlo de corazón sincero, de ánimo pronto, no por necesidad, sino con un corazón dispuesto a servir. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La recompensa, ¿verdad? Sabiendo que del Señor, ¿verdad? De él viene la final recompensa, porque somos ahora esclavos de Jesucristo, ¿verdad? Por amor ahora somos esclavos, le pertenecemos a él. Entonces, el testimonio que damos, ¿verdad? Como les estaba diciendo, el testimonio que nosotros damos es muy importante. Debemos recordar, entonces, siempre cuáles son nuestras actitudes, nuestras acciones. ¿Hablan de nuestro Padre amoroso? ¿Hablan de nuestro Señor Jesucristo? Al cual hemos creído y al cual estamos sirviendo. En Juan 10:25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, ellas dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Lo que yo hago, las palabras que yo hago, ¿verdad? Las palabras que yo he dicho y las obras hablan de sí mismo. ¿Por qué no me crees? ¿Verdad? Y sí, no creían, ¿verdad? Porque nos dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que les recibieron, a ellos les dio, ¿verdad? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Es verdad cuando nosotros actuamos en ella y damos testimonio de ella. Ahí es cuando se hace verdad. Ahora, la palabra de Dios es santa, da vida. Y la palabra de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma. Tiene el mismo poder porque Dios no ha cambiado, es el mismo. Desde el Antiguo Testamento es el mismo y hoy es el mismo Dios que tenemos. ¿Verdad? Vemos muchos milagros, muchas cosas que hizo Jesucristo que dice que si escribiera todo lo que él hizo, no cabrían los libros en la tierra. ¿Se dan cuenta todo lo que hizo Jesucristo, verdad? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de cuán poderoso es la palabra de Dios. En Lucas 4, ¿verdad? Voy a sintetizar un poco. En Lucas 4, ¿verdad? Cuando Jesús desciende de Capernaum, ¿verdad? En la ciudad de Galilea, allí se encontró, ¿verdad? Otra vez él estaba enseñando y se admiraba de su doctrina, de lo que él enseñaba, porque era la enseñanza de su padre, ¿verdad? Porque su palabra era con autoridad, con gran autoridad.
Entonces había un hombre que tenía ahí un espíritu inmundo que exclamaba, ¿verdad? Diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús el Nazareno? ¿Se dan cuenta? Este espíritu inmundo dice, ¿verdad? Reconoce que, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Fíjese cómo lo que dice Jesús. Jesús respondió diciendo, cállate y sal de él. Fíjese con qué autoridad. Él no dice a grandes palabras, así como se pone a dialogar, ¿verdad? Él dice, cállate y sal de él. Entonces el demonio, ¿verdad? Derribándole en medio de ellos salió de él y no hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y estaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Qué palabra es esta? ¿Por qué? Porque porque la palabra que decía Jesús estaba respaldada por el poder de Dios. No eran solamente palabras muertas, ¿verdad? Sino estaban respaldadas por el poder de Dios. Ni estaban respaldadas por obras muertas, ¿verdad? Porque a veces solemos hacer obras muertas. Entonces, viene una palabra de un Dios todopoderoso. Y como es palabra de Dios todopoderoso, tiene su efecto. Hace lo que tiene que hacer. Entonces, Jesucristo nos dice, ¿verdad? Que Él no hablaba por su propia cuenta. Que el Padre que le envió le daba mandamiento de lo que debería de hacer y lo que debería de decir. Entonces, en Deuteronomio 18:18 nos dice lo siguiente. Profeta, ¿verdad? Hablando acerca de Jesús. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Se dan cuenta? Dice, profeta les enviaré del medio de sus hermanos. Ahora, Juan 13:11 dice, de cierto o cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y eso pasa con nosotros también, ¿verdad? Nosotros hablamos, ¿qué hablamos, verdad? De cierto a cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Nosotros, ¿verdad? Hablamos lo que sabemos, y lo que hemos visto, testificamos. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, si ya somos hijos de Dios, tenemos que tener cuidado qué testimonio estamos dando a los demás. Si este año te propusiste traer almas y ir a testiguar y a testificar la palabra de Dios, que sea con tus palabras y mucho más con tus actos. Porque puedes decir muchas palabras y tus actos, híjole, no sean todo lo contrario. Sean todo lo contrario. Entonces, esas dos palabras, ¿verdad? Esas dos palabras que estamos diciendo, ¿verdad? Deben estar juntas en un hijo de Dios. Les testificas con palabras y también con tus hechos, de cómo eres, cómo tú vives, cómo te relacionas. Por eso aquí dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, eso testificamos. Recordando también las palabras iniciales de Nicodemo. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Yo sé que sí lo han de acordar, ¿verdad? Cuando Nicodemo les habló diciendo, ¿verdad? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, este Nicodemo, ¿verdad? Sabía, él reconocía que Jesús había venido de Dios. Y podemos ver en la palabra de Dios, en la voluntad revelada de nuestro Padre, grandes testimonios que nos han dejado a cada uno de ellos. Un gran aprendizaje para nuestras vidas, para el día de hoy, que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. También hemos visto, ¿verdad? Y hemos pasado por
cuando leemos que hay malos testimonios, en algunas veces por personas que tratan de dejar mal a la persona, como en el caso de Jesús, ¿verdad? En Marcos 14:56, dice que muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. 56. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Fíjense cuál es por esta acusación, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esta ocasión que destruirá este templo, ¿verdad? Hecho, construido, ¿verdad? Que habían edificado en 3 días y él lo iba a levantar. Lo escucharon en ese momento, ¿verdad? Entonces, ellos no podían entender. Él se refería al templo él se refería al templo ¿cómo se llama? Del Espíritu Santo. Ese, ¿verdad? Que él lo iba a levantar, no el templo hecho por mano. Entonces, a Jesucristo siempre causó gran asombro con sus palabras, con lo que él testificaba acerca de su Padre. Entonces, 59 dice, estamos en Marcos 14:59. Dice lo siguiente, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Ni aún así, ¿verdad? Ellos quisieron siempre, ¿verdad? Los fariseos siempre estaban oponiéndose a lo que Jesús venía a declarar, porque él vino a dar a conocer al Padre, vino a hacer tantas cosas aquí en la tierra. Él vino, su testimonio siempre fue agradable, él dijo, siempre su caminar fue perfecto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos mucho aprendizaje de ver el carácter, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos dar ese buen testimonio a los demás. Ahora, en Mateo 23:1, ¿verdad? Dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, estamos viendo acerca de testimonios, ¿verdad? Que no fueron buenos. Testimonios que no fueron buenos. No necesitamos a mencionar muchos porque hay demasiados. Dice esto, en Mateo 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3, y todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se dan cuenta? Exigían demasiado, ¿verdad? Y ellos decían y no hacían nada, ¿verdad? 4, perdón, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con su dedo quieren moverlas. Atan cargas pesadas. 5, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensachan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, ¿verdad? Con escrituras, ¿verdad? Siempre ellos, ¿verdad? Creyéndose que eran grandes, que llevaban al pie de la letra la palabra de Dios. Sí, ellos sabían la ley, ¿verdad? Y eran estrictos en llevarla. Y lo hacían sin amor, ¿verdad? Lo hacían, trataban de llevar todo eso al margen y se olvidaban del amor de Dios. 6, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Como les digo, ¿verdad? Los fariseos y los escribas querían que sus obras fueran vistas por los hombres y que no fueran vistas ante Dios. Ellos se preocupaban por la apariencia, por el qué dirán las personas. No, nosotros le servimos a un Dios vivo, ¿verdad? Y nuestras acciones no solo tienen que ser con nuestros hermanos, ¿verdad? Para quedar bien con ellos. No, tienen que ser con una actitud del corazón, que realmente vean que has aceptado a Jesucristo como tu Señor y que ahora tú testificas de Él, que tu vida testifica de Él.
lo haces genuinamente, por amor, no por hipocresía, porque vean, porque al final Dios es el que se da cuenta de cada una de nuestras acciones. Dios es el que se da cuenta. En Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta era va a ser ratificada cuando caminemos, cuando vivamos como Cristo Jesús. Cuando tú y yo vivamos, ¿verdad? Y caminemos como Cristo Jesús aquí en la tierra. 18. Vamos a saltar al 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor de sus obras. ¿Se dan cuenta la importancia de los ídolos para salvar en ese tiempo en Babilonia, verdad? Ellos estaban confiando en estatuas de fundación. Y en el día de hoy es lo mismo. La gente sigue confiando en estatuas de fundación, creyendo, ¿verdad? Que esas imágenes mudas, ¿verdad? Hacen obras, hacen milagros, ¿verdad? Y eso no puede ser porque aquí nos dice en Habacuc que eso no es posible, ¿verdad? Entonces, en el 18 nos dice, ya lo leí, perdón, en el 19, hay de los que dicen al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Entonces yo pensé que sí, que si yo tengo una imagen de algo, de un santo o un ídolo, yo pensé que sí tenían vida, ¿verdad? Aquí dice que no tienen vida, que no los puedes hacer hablar, no puedes hacer nada, o sea, cubiertos de oro, ¿verdad? Dice, como están llenos de esplendor, ¿verdad? Porque es el oro y la plata, pues, o sea, son sustancias que tienen un alto, son valiosas, ¿verdad? Para el ser humano, ¿verdad? Pero Dios no está cubierto de nada de eso, ¿verdad? El esplendor de Dios es amor, es poder, ¿verdad? Entonces, esto que nos está diciendo aquí en Habacuc, ¿verdad? Que no confíes en ídolos muertos, en ídolos mudos. 30. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová, ¿verdad? En contraste de los ídolos. Está hablando de los ídolos y ahora dice, más Jehová, ¿verdad? En contraste de todo eso, el santo templo, el lugar donde yace él, ¿verdad? Como vimos, que los ídolos de Babilonia estaban algunos hechos de oro y plata, ¿verdad? Y que ahora nuestro Padre, ¿verdad? Él no está lleno de nada de eso, ¿verdad? Él está lleno de poder, lleno de bondad, lleno de misericordia, compasión. Esas son todas las características y muchas más que tiene también nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ir a... ¿Por qué ocurre? ¿Por qué es que nosotros, ¿verdad? Solemos hacer obras muertas, o por qué la gente sigue haciendo obras muertas o dando un testimonio erróneo, algo que no le gusta a Dios. En Hebreos 6:1 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí habla de gente que quiere volver a sus doctrinas religiosas, mandamientos de hombres, y no mantenerse en la fe de Cristo, que es creer, ¿verdad? Creer en Jesucristo. ¿Verdad? Y por eso dice, por tanto, ya no dejes, ¿verdad? Ya no seas como un niño llevado por diferentes vientos de doctrina, donde te mueve el viento para acá y para allá. Dice, vamos adelante, esfuérzate, activo, ¿verdad? Vamos adelante, perfeccionándote en el conocimiento maduro, en el conocimiento de la palabra de Dios, en ese fundamento
que consiste, ¿cuál es el fundamento principal, verdad? Que consiste en creer en Jesucristo con un corazón de arrepentimiento. Y así no vendrán obras muertas, ¿verdad? Que están fuera de la fe, del amor, de la gracia de nuestro Padre Celestial. Ustedes se acuerdan de un gentil, ¿verdad? Que le reverenciaba a Dios y lo adoraba. En Hechos 10 nos habla acerca de Cornelio, un centurión de la compañía italiana. Él era piedoso y temeroso, ¿verdad? Piedoso, o sea, tenía buena relación con Dios, con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Dice, oraba a Dios siempre. Este es el primer gentil. Y fíjense cuáles son los atributos de Cornelio. Dice que era piadoso, temeroso con toda su casa. No solamente él, con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Ellos dijeron, Cornelio, el cinturón, el 22, me brinco al 22. Ellos dijeron, Cornelio, el cinturón varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 23. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose fue con ellos y le acompañaban algunos de sus hermanos de Jope. Este es un testimonio, ¿verdad? Este es un testimonio acerca de Cornelio, que daba buen testimonio acerca de a quien él estaba en contacto, en comunicación, y él es el primer gentil que recibe el Espíritu Santo. Ahora, el mayor testimonio en nosotros es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu, ¿verdad? A quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ahora somos hijos de Dios y sabemos que aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando se manifieste, sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. El testimonio en nosotros es el Espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu dentro de nosotros. Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Ahora, tenemos que tener un corazón. Invítalo, ¿verdad? Si no lo has invitado, si es tu primera vez que escuchas la palabra de Dios, invítalo, abre tu corazón para invitarlo. Invita a entrar a Jesús en tu corazón, que Él sea el Señor de tu vida. Y así empezarás a dar un buen testimonio. Esa será tu nueva vida y será como había dicho al principio, tenemos un antes y un después. Mi antes, ¿verdad? No sirve para testimonio de muchas gentes, sí. Y ahora mi después es el que yo me enfoco en mi después, en lo que ahorita quiero expresar a los demás. ¿Verdad? Entonces, es muy importante seguir todo y cada una de las cosas que hizo Jesucristo. Si nosotros no sabemos y todavía cómo dar un buen testimonio, Jesucristo nos dejó un gran ejemplo de cómo hacerlo, ¿verdad? Dice que el Espíritu mismo nos iba a decir a nuestro espíritu, ¿verdad? Nos iba a dar testimonio. Dice, en el 10 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿verdad? Tiene el testimonio en sí mismo mediante el Espíritu, como les estoy diciendo, porque el Espíritu de Dios mora, ¿verdad? Y testifica que Jesús es nuestro Señor, es el Cristo y es el Hijo de Dios y es nuestro hermano y muchas cosas. Híjole, si habláramos de Jesucristo, todo lo que es en la palabra de Dios, no terminaríamos, ¿verdad? Entonces, y lo han hecho mentiroso, ¿por qué? Porque no hay testimonio en Jesús en sus vidas, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos mentiroso? Porque no testificamos a Jesús con nuestras vidas. Ahora, vamos a otra escritura, en Lucas. Cuando nosotros, ¿verdad? Hemos recibido el Espíritu, nosotros tenemos que testiguar. Y si nosotros recordamos, ¿verdad? Que cuando Jesucristo, fíjense,
cuando Jesucristo, después, ¿verdad? Después de haber apenas en su cuerpo resucitado Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Él estaba ocupando su tiempo hablando y exponiendo a dos hombres que iban camino en Maús, ¿verdad? A dos hombres les exponía. En Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, el 32 dice, y se decía uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Se dan cuenta? Es lo que nosotros tenemos que sentir, ¿verdad? Nuestro corazón tiene que arder cuando nos hablan las escrituras, cuando escuchamos de nuestros hermanos la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos están enseñando, verdad? Tenemos infinidad de hermanos enseñando la palabra de Dios. Debemos de tener ese corazón, ¿verdad? Ardiendo de querer aprender, y no solamente por aprender, les digo, sino ponerlo por obra porque eso es lo más importante. Pidamos al Padre que se glorifique en nuestras debilidades para que aquellas cosas que aún no podemos, sino más bien que no queremos dejar, sean alejadas de nosotros. Hay un ejemplo bien grande en el apóstol Pablo, ¿verdad? Él cambió de ser perseguidor de la iglesia a luego a andar predicando de Jesucristo, ¿verdad? Bonito ejemplo que también tenemos del apóstol Pablo. Ahora, voy a ir a Hebreos. Sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, ¿cómo podemos tener un buen testimonio? Necesitamos vivir una vida de fe, creer y al creer, y cuando digo creer es porque tengo que actuar en obediencia ante la palabra de Dios. En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ustedes conocen quién fueron los antiguos. ¿Para quiénes fueron los antiguos? Lean todo ese capítulo y van a ver. Dice que por la fe, Abel, con su sacrificio de excelente verdad, tuvo testimonio. Por la fe, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Noé, a preparar el arca, tuvo testimonio. Por la fe, Abraham, por obedecer de salir a un lugar sin saber a dónde iba, tuvo testimonio, y también por muchas cosas más. Por la fe, Sara concibió un hijo a su avanzada edad y dio testimonio. José, Moisés y muchos más dieron testimonio acerca de su fe, de haber creído, ¿verdad? Entonces los antiguos alcanzaron buen testimonio por su obediencia y al apartarse de todo lo que les aparta de Dios. O sea, ellos se apartaron de todo lo que no es bueno en este mundo. Para dar un testimonio tienes que alejarte de las cosas que te ofrece el mundo. Puedes memorizarte muchos versículos en la Biblia, puedes saber todo lo que dice en la Biblia, puedes tener muchas enseñanzas. Yo no digo que eso no sea malo, ¿verdad? Pero tu vida está glorificando a Dios y al Señor Jesucristo. Sumérgete en ella, vivamos en ella. Proclamamos al Cristo crucificado. En 1 Corintios 2:1 nos dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, se dan cuenta que el gran testimonio de Dios hacia el hombre es Jesucristo. Él dio a su Hijo por nosotros. No fui con excelencia ni con palabras o de sabiduría humana, ¿verdad? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa, sino a Jesucristo, a este crucificado. 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el de poder de Dios. Efesios 2 nos dice, 10 dice que porque somos hechura suya, nuestra nueva naturaleza ahora. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la creación espiritual, no la física, ¿verdad? Porque la física dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, entonces, si no, tú quieres testificar de Jesucristo, tienes que ver todas las características y todo lo que hizo Él en esta tierra. ¿Cuánto testimonio hay en ti desde el día que confesaste al Señor Jesucristo como tu Señor? ¿Cuál es el testimonio que estás dando a los demás? Tenemos que ocuparnos de ese testimonio porque es el que habla de nosotros, ¿verdad? Y sobre todo no habla de tu persona, habla del Dios a quien tú sirves y demuestras a Jesucristo al que tú has creído. ¿Se dan cuenta dónde recae todo? ¿Verdad? Hay muchas veces que he escuchado a comentarios y testimonios diciendo, oh, mira, este hermano es un, híjole, cómo ama la palabra. ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés aquí? ¿Qué testimonio quieres que tengan los demás o los de tu casa, verdad, acerca de ti? ¿Solamente por tu nombre o que digan que tu vida siempre fue conforme a la voluntad de nuestro Padre? Nos volvemos testigos cuando ponemos por obra, ¿verdad? O sea, no que eso porque ya sabemos que nosotros no somos salvos por obras, ¿verdad? Sino aquello cuando tú predicas la palabra, la llevas en acción para dar un testimonio para todos los demás. Y eso traerá a que la gente quiera saber de nuestro Padre con un buen testimonio. Ve a Jesucristo y nunca vamos a tener equivocaciones viéndolo a Él, enfocándonos a Él. Dios los bendiga y eso se fue mi compartir. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes, así como lo fue para mí, ¿verdad? Porque no solamente quiero no dejar que digan, no, ¿quién fue Miriam? ¿Verdad? No, quiero que hablen mucho más de qué soy yo, ¿verdad? Y qué es lo que quiero para todos los demás. Entonces, me voy a despedir con una oración. Gracias por su tiempo, gracias por su amor a la palabra, gracias porque yo sé que este año Dios nos va a mostrar infinidad de cosas para todos aquellos que esperamos en Él. Yo lo sé que va a ser grandes cosas y que nos vamos a ocupar de hoy en adelante en dar buen testimonio a todos los demás. Buen testimonio, ¿verdad? Entonces, Padre, gracias te doy por tu linda palabra, gracias por ese ejemplo que tenemos tan enorme, nuestro hermano Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos llevas de escritura en escritura, porque tu testimonio, Padre, ha sido grandioso haber enviado a Él y Él dio su vida por nosotros. Todo se lo debemos a Él, todo lo tenemos debido a Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque cubres de nosotros y porque puedas llegar a más lugares y porque puedas obrar también en nuestros corazones. Haz esos cambios que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Padre bendito, yo te los dejo a cada uno de mis hermanos, a todos los que de cierta manera son hijos tuyos, te los dejo en tus manos, cuídalos, protégelos, Padre mío, dales una noche agradable en sus vidas, Padre, y sobre todo que podamos empezar a construir grandes cosas, dando testimonio de tu verdad. Te doy gracias por todo eso en el maravilloso nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Gracias y Dios los bendiga. Y no recuerden, no se olviden más bien que mañana tenemos oración y cada miércoles hay diferentes enseñanzas. Gracias por estar presentes. Gracias por sus vidas. Bye.